Muy bien, otra vez aquí Fernando Compeán y en este video vamos a hablar de la planeación, que para mí, desde siempre como organizador de Meetings and Events desde hace ya casi 50 años, me parece la plataforma donde está toda la solidez de un evento. Ahí es donde debe descansar todo lo que va a suceder de aquí en adelante. Ya hablamos de la previsión, que es checar todo lo que pueda suceder en la empresa, en la asociación, cuáles son sus objetivos, qué es lo que ha pasado con la organización recientemente, hacia dónde quieren llegar, valores, etcétera. Entonces, eso de la previsión ya lo pasamos. El paso 2 es ahora sí ya sentarnos en el escritorio y pensar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a responder esa pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y claro que para eso vamos a necesitar pensar bastante y conocer bastante. A diferencia de un agente de viajes que vende un paquete, pues este agente de viajes realmente no va a ir nunca a ese hotel o a tomar ese crucero o ese destino. No tiene por qué hacerlo porque ya está empaquetado, ya está así. O incluso una pareja o una persona que quiere irse de vacaciones a algún destino, pues a lo mejor lo compra vía internet con algunos de sus motores de compra y básicamente pues lo hace rápidamente y lo puede pagar incluso ahí con la agencia de viajes o con los motores de compra. En el caso de nosotros que organizamos eventos, pues obviamente es mucho más complicado porque nosotros estamos hablando de muchas personas por lo general, ¿no? O sea, un promedio de eventos, pues habla ICA de que el 80% de los eventos de los congresos en el mundo son de menos de 1,000 personas, para que tengan una idea. Y dentro de de ese 80%, pues la mayoría son de 250 personas. Entonces, no importa de qué tamaño sea el evento, de todas maneras estamos hablando de un grupo numeroso y esto requiere de un pensamiento pues muy diferente a un viaje de una pareja que se va de vacaciones. Por eso es un poquito más complicado y requiere también más complejidad y más cuidado de mil detalles, precisamente por eso, porque estamos hablando de seres humanos y muchos de estos seres humanos pues no necesariamente provienen del mismo origen o de la misma cultura o con el mismo idioma, ese tipo de cosas. Entonces, ya una vez que nosotros pasamos por la previsión y contestamos a todas estas preguntas para saber quiénes vienen, qué presupuesto tenemos en todo caso, si es que existiera el presupuesto, pues de aquí en adelante ahora sí nos toca empezar y planear. ¿Qué quiere decir planear? Planear quiere decir imaginar lo que nosotros creemos que podemos hacer con este evento, en todos los aspectos, desde el punto de vista de transportación, de hospedaje, de entretenimiento, de alimentos y bebidas, en caso de las convenciones corporativas o los congresos, pues el tema del audio y video, de las secuencias, de los tiempos, de la transportación local, de las experiencias y de muchas otras cosas más. Entonces, planear realmente es un acto de la inteligencia que infiere la imaginación y que requiere de la creatividad, de poder poner todas estas cuestiones en conjunto, porque ya ahora sí ya tenemos todo el material dentro de la previsión y ahora sí ya muy probablemente tenemos que, a lo mejor queremos una playa o una ciudad o un pueblo, no lo sabemos, pero aquí en la planeación es donde vamos a definir todas estas preguntas, vamos a tener todas estas respuestas. Lo primero que debemos hacer en la planeación es con qué contamos. Eh, Voy a hablar después sobre a quién vamos a necesitar, qué recursos humanos. Entonces, hay varias cuestiones que ya debemos tener en la mesa para poder hacer una planeación adecuada. Pues la primera es que ya conocemos quién es el dueño del evento, ya sea que sea un intermediario, un prestador de servicios, ya sabemos pues todo lo que se requiere en la previsión. Y ahora sí, vamos a hacer preguntas más puntuales sobre lo que es el evento mismo. Por ejemplo, si tenemos un presupuesto, número de personas, cuántos creen que van a participar, si hay conferenciantes, pues quiénes van a dar la conferencia o quiénes creen que pueden dar las conferencias, de dónde provienen. Pues todas estas preguntas que nos tenemos que hacer porque los tenemos que acomodar. Um, Tenemos que pensar en cómo van a llegar al aeropuerto, qué vuelos van a tener, cómo van a llegar al destino, cómo vamos a recibirlos en el aeropuerto, si es que es el caso, cómo vamos a recibirlos en el hotel. Pues todo esto es parte de la planeación, o sea, vamos a hablar
Antes se pensaba que un meeting planner era un experto en logística, es decir, de la A a la Z, que fluyera todo perfectamente bien, de acuerdo a un plan, de acuerdo a un proceso, de acuerdo a una estructura en la línea del tiempo. Y pues es mucho más que eso ahora, porque ahora hay otras mil cosas que intervienen en esto y por eso más que complicado se ha vuelto más complejo, o sea, con más elementos que hay que poner ahí. Y la planeación se da en básicamente eso. Dos de los elementos necesarios que es conveniente tener desde el principio, y yo creo que es una de las características de un meeting plan, es que nos imaginamos que cualquier cosa puede salir mal. Entonces, en un plan siempre necesitamos un plan B. Siempre necesitamos una alternativa en caso de que algo falle, de que alguien no esté en el lugar en el momento que tienen que izar la bandera, qué es lo que va a suceder en todo lo que hagamos. Entonces, uno de los principios de cualquier organizador de eventos, de cualquier meeting planner, es pensar que pues algo puede salir mal. Y esto es bueno porque entonces tenemos el plan B y lo aplicamos. Una vez que digo esto también, pues viene a la mente de todos que debemos también tener una administración de riesgos y una administración de crisis. O sea, ese plan B, digamos, se transforma de una manera más dramática, digamos, en pensar realmente qué cosas pueden salir tan mal que puedan resultar en una crisis. Así que, pues esta es la responsabilidad fundamental de cualquier organizador de eventos y todos sus proveedores para que este evento se lleve a cabo. Y esto de la planeación, pues infiere también qué recursos humanos vamos a necesitar, qué recursos económicos tendremos para realizar este evento, qué personal vamos a necesitar nuestro como organizadores o si son proveedores dentro de la proveeduría, qué personal van a necesitar para cubrir ciertas áreas, para responsabilizarse de ciertos eventos, porque una persona no puede hacer todo. Entonces, pues obviamente necesitamos una estructura, necesitamos organizarlo. Eso lo veremos en otro video para saber quiénes intervienen directamente. Entonces, la planeación es donde se dan, digamos, dentro de esta imaginación, es probablemente empezar por seleccionar a dónde vamos a hacer el evento, en qué lugar, en qué hotel, en qué destino. Y luego de ahí, creo que lo más fundamental después de eso, el segundo paso, una vez que pensamos que a lo mejor tenemos un destino ya seleccionado o varios destinos que van a competir, que van a jugar en el tema de la perdón, de la toma de decisiones, pues qué es lo que, o sea, qué es lo que va a suceder en ese respecto. Entonces tenemos uno, dos o tres destinos, uno, dos o tres hoteles y una, dos o tres diferentes actividades para que el que toma las decisiones sobre ese evento diga, pues yo quiero seleccionar esto o aquello. Y esto vale la pena mencionarlo porque es así como necesitamos un plan B, un buen organizador de eventos y un buen proveedor de eventos necesita ofrecer pues no solamente una sola alternativa, sino la posibilidad de varias opciones para que el tomador de decisiones, de acuerdo a su gusto, de su cultura, de su visión, decida entre todas ellas. Y además, otra cosa que interviene en esta decisión de este directivo, de este presidente o grupo de personas que toman la decisión, es el presupuesto. No solamente es dónde, sino cuánto nos va a costar. Y obviamente cada vez es más necesario pues tomar en cuenta eso. Y por eso las alternativas nos pueden dar opciones diferentes, no solamente de lugares, de experiencias, sino también de costos o de precios. Así que, pues básicamente, digamos que es lo primero que tenemos que hacer. Ok, ya sabemos que tenemos un presupuesto, que podemos invertir tantos recursos, ya sabemos cuántas personas, ya sabemos muchas de estas cosas, y ya tenemos seleccionado uno, dos o tres destinos, uno, dos o tres hoteles, y dentro de la planeación, pues necesitamos un programa. Este es el paso más necesario a dar una vez que ya nos sentamos a hacer una planeación. El programa en realidad viene siendo la columna vertebral de lo que va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, más que quién lo va a hacer. Al principio en la planeación es cuántos días tenemos, cuántas noches, cuántos desayunos, cuántas cenas. O sea, es una estructura bastante simple.
Claro que dentro de la planeación yo podría hablar horas y horas y horas, pero vamos a facilitar esto con pues, las cuestiones fundamentales que se requieren tomar en cuenta para hacer una buena planeación. Y este sería una de ellas, tener un buen programa, es decir, pues tener un esqueleto, una columna vertebral, independientemente de cómo lo quieran manejar, eso también es tema de otra conversación, pero sí tener pues el día a día, a minuto, qué es lo que va a ocurrir en ese evento. Y eso es a nosotros lo que le llamamos el programa del evento o el programa operativo del evento también se le puede llamar. Y aquí es donde vamos a poner, por ejemplo, pues si vamos a tener, por decir algo, 2 días de evento, eso quiere decir que a lo mejor vamos a tener 1 o 2 noches de hospedaje y ya sabemos cuántas personas. Entonces empezamos previendo un poco, pues solicitando ya tarifas, ocupación disponible en ese hotel o en ese grupo de hoteles que estamos pidiendo cotización. Y pues eso sería básicamente lo primero, ¿no? Entonces tener un programa, ya sé que son 2 noches, ya sé que son 2 días, entonces, ¿qué va a pasar en esos 2 días? La gente cuándo va a llegar, de dónde proviene, eso es parte de la planeación. Si los vamos a recibir en el aeropuerto, llegan en autobús, en su propio transporte, o cómo van a llegar, y de preferencia a qué hora van a llegar. Entonces, lo primerito que debe aparecer en un programa de planeación es, en un programa de evento, es la junta de preconvención. Ahí debe estar en lo primero, antes de que empiece a llegar la gente, necesitamos tener una junta de preconvención. En esta junta de preconvención, también es tema de otro video que lo haré con todo gusto, pero debe aparecer lo primero, porque eso sucede a veces horas, días o incluso a veces semanas antes, y no solamente sería una, sino muchas veces son 2 o 3 juntas de preconvención. Esta es una parte muy necesaria para que pues todo lo que planeamos se pueda platicar con todos los involucrados en la realización del evento. Así, por ejemplo, si en este programa tenemos 2 días, como había dicho, esto quiere decir que a lo mejor vamos a tener entonces una comida a la llegada del grupo, una cena a la llegada del grupo, luego todo el día siguiente vamos a tener algo en el programa, y vamos a tener desayuno, comida y cena, a lo mejor un cóctel, a lo mejor coffee break, dependiendo por qué se están reuniendo. Si es un congreso, pues van a estar encerrados ahí en un salón seguramente durante los 2 días, atendiendo a conferencias, paneles, etcétera. Si es una convención corporativa, pues también van a estar dentro de un salón la mayor parte del tiempo, pues teniendo sus juntas, planeando el tema empresarial. Y si es un viaje de incentivo, definitivamente pues no van a estar en un salón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos 2 días para que el objetivo del evento se cumpla? El objetivo principal, que como ya hemos dicho, pues en el objetivo de los congresos, pues es la transmisión de información, de tecnología y otras cosas, ¿no? En el campo corporativo, pues la convención corporativa, pues es una convención de ventas, de marketing o de todo eso para mejorar e impulsar la empresa. Y en el tema de los viajes de incentivo, pues el objetivo es generar una experiencia que sea suficientemente grata y memorable y tal vez hasta significativa para que quienes ganaron ese premio, ese viaje de incentivo en grupo, pues se vean complacidos y se vea que realmente el esfuerzo por haber llegado a esas metas extraordinarias y ganar ese premio valieron la pena, ese sacrificio, ese tiempo extra que le tuvieron que meter, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos 2 días? Pues depende del objetivo y depende del tipo de evento. Ahora, hay que aclarar, un congreso no es igual a otro congreso, como ninguna convención es igual a otra convención, como ningún incentivo debe ser igual a otro viaje de incentivo. Todos tienen su peculiaridad, todos deben ser diferentes. Incluso una empresa que tiene una convención anual, pues debe ser diferente la del año anterior al año que se está planeando y así sucesivamente. A lo mejor algunas cosas se van a repetir, sí, pero no va a ser la misma estructura, la misma convención, tal vez el mismo programa, número de días, horas dedicadas a las juntas, a las reuniones, pero no necesariamente va a ser igualito, idéntico al año anterior. Y lo mismo con los congresos, o sea, un congreso que tuvo un congreso el año anterior, bueno, pues no va a ser igualito al del siguiente año, al que estamos planeando. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que las diferencias
cambian la manera de cómo vamos a hacer el plan del evento y también cómo vamos a hacer el programa, cómo vamos a estructurar ese programa. Así que bueno, ya mencioné que hay varias cosas que intervienen de forma inmediata. Número uno es, tenemos que darles hospedaje. Número dos, tenemos que alimentarlos y darles de beber, y dependiendo qué es lo que vamos a dar de beber. Y la tercera, desde luego, y la siguiente también es darles de comer, de cenar, etcétera, etcétera. Y la otra, pues también es darles algún tipo de actividad o experiencia que mejore la calidad, digamos, del evento mismo, no solamente en su objetivo de aprender y transmitir información o arreglar la empresa, sino que la experiencia, como sucede en los viajes de incentivo, sea verdaderamente memorable. Esto es básicamente lo que tenemos en un programa. Entonces, pues una vez que ya tenemos estructurado qué es lo que vamos a hacer, ya tenemos desayuno, comida, cena, qué vamos a hacer entre los desayuno, comida y cena. En el caso de los congresos van a estar en un salón. Entonces, la planeación, aquí está otra vez el plan, qué es lo que va a suceder dentro de ese salón. También hay que planearlo paso por paso, cuántas conferencias, paneles o la estructura de comunicación que va a tener cada congreso o cada convención corporativa, se tiene que planear cuántas pantallas y todo eso merece también, pues entonces integrar a otro jugador muy, muy necesario en todo esto, que es la casa productora, que es la que nos va a poner no solamente por los equipos, las pantallas, los videoproyectores o lo que estén usando, los micrófonos, sino a los técnicos que operan todas estas cuestiones para que salga todo correctamente bien y se dé bien el evento. Entonces, dentro de ese programa tenemos que ver qué es lo que va a suceder en ese salón. Qué imagen, cómo va a entrar, si hay un registro, si hay que cobrar la entrada, si hay un gafete, si hay que entregarles algo, si pues todo ese tipo de cosas es día por día, paso a paso se va previendo, se va planeando qué es lo que va a ocurrir. Y luego también, pues la parte muy necesaria en cualquier evento es qué es lo que van a comer, a qué hora van a comer dentro de ese programa, en dónde van a comer, si es un patio o un jardín, si hace mucho sol, pues obviamente que tengamos algo que los pueda proteger de ese sol. También dentro de ese plan tenemos que pensar en, pues no todos tienen la libertad de comer lo que a mí se me ocurra planear en un buffet o en un menú servido, sino que hay gente que por filosofía de vida o por salud, pues no pueden consumir ciertos alimentos porque podrían incluso pues mandarlos hasta el hospital en el caso de las alergias, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y pues esto es lo que también se debe planear. Entonces tenemos que empezar a planear con suficiente tiempo de anticipación todas estas cosas porque, por ejemplo, esto de las alergias, pues nos va a ser necesario regresar y preguntarles a los participantes si tienen alguna preferencia alimenticia o gastronómica por filosofía de vida o por salud. Entonces, pues como ven, la planeación se tiene que llevar con mucho tiempo de anticipación al evento porque hay muchas cosas que van a ocurrir. Por ejemplo, las cotizaciones, llegar y presentárselas a su director general o al presidente de la asociación o al grupo que decide, pues esto es lo que planeamos hacer y ahí se decide que no, mejor esto sí, mejor esto no. Entonces, el programa tiene un proceso de cambio constante y esto es lo que pues nos obliga a hacer esto con mucha anticipación. Así que, pues otra de las cosas que se ve aquí en la planeación es que si nosotros queremos garantizar el hotel que hemos seleccionado, pues el hotel nos va a pedir un anticipo para garantizar que esas habitaciones no se las vaya a vender a nadie más. Y eso también se tiene que hacer con tiempo. Esto nos indica nuevamente que necesitamos un presupuesto porque vamos a tener una obligación, un compromiso de pago anticipado para garantizar esas habitaciones. Y así como eso, pues otras cuestiones, si se tiene que construir, si se tiene que fabricar alguna cosa como pues no sé, el logotipo en madera de la empresa o de la asociación, pues se tiene que pagar anticipadamente o por lo menos parte y planear con suficiente anticipación. Entonces, sí, es cierto que cuando hay una crisis económica, que es lo que más nos afecta a todos que estamos dedicados a meetings and events, es el tema económico. Así que hemos visto que después de una crisis económica, como se han visto ya cada vez más,
recientes y seguramente habrá en el futuro, que las recesiones, que este tipo de inflación, etcétera, etcétera, pues el tema de los presupuestos pues toma una relevancia tremenda, ¿no? Porque, y esto es parte de lo que va cambiando en un programa, que se aceptan unas cosas o no se aceptan otras cosas, entonces hay que buscar otras alternativas, buscar otras opciones y como decía hace unos segundos, pues si vamos a tener compromisos como eso de las letras, pagar al hotel, pues tener los recursos necesarios en los tiempos indicados. Así que bueno, pues eso. La otra cuestión que sucede, como acabo de mencionar, que es ya empiezan a darse los contratos, ya hay que firmar un contrato. No nada más estamos hablando con ideas y compartiendo ideas, no. Ahora sí, ya nos sentamos con el director de la empresa, nos sentamos con el presidente de la asociación o con el grupo que decide y les presentamos ese programa, ese proyecto que nosotros como organizadores o el organizador, el meeting planner, está proponiendo y ahí se toman las decisiones con suficiente anticipación. Y esto pues, obviamente es necesario porque de ahí depende sobre todo con los congresos que no necesariamente van a tener los recursos para poder desembolsar y pagarle al hotel anticipadamente y a otros prestadores de servicios, porque como hemos dicho, los congresos asociativos por lo general los ingresos se nutren de la aportación del carnet a registro y pues no todos se registran con suficiente tiempo como quisiéramos para contar con un tipo de liquidez para cubrir todos estos compromisos. Así que, pues todo esto juega dentro del programa. Y una vez que ya estamos hablando de cuánto me cuesta entonces el hospedaje, cuánto me cuesta el desayuno, la comida, la cena, si hay un cóctel, si vamos a tener patrocinadores, como en el caso de los congresos, pues todo esto juega una parte dentro de una planeación bien hecha. Y claro, el programa es, como dije, la columna vertebral y de ahí surge todo. Ahora, el programa empieza siendo una parte muy raquítica, digamos que empieza siendo una columna vertebral solamente los huesos, ¿no? Muy fundamental, muy básico. Y conforme vamos mejorando, pues ya, por ejemplo, ya tenemos que, vamos a tener un menú o vamos a tener ya X número de personas que llegan anticipadamente al hotel, entonces ya tenemos varios cuartos. Si los cuartos van a ser en camas dobles o en camas separadas o matrimoniales o king size, pues todo eso ya lo tenemos que planear también. La gente que llega antes, la gente que se va después, qué tarifa se va a pagar en ese caso. Todo eso se ve en la planeación. No debe haber ya ninguna duda en cuanto al uso de los recursos, a las personas o los participantes que van a llegar, cuándo van a llegar. No debe haber una duda sobre qué es lo que se va a comer, qué es lo que se va a cenar, y que el hotel o el recinto o el banquetero ya nos haya dado sus cotizaciones de esos menús y que tenemos que también pues autorizar con anticipación para que se sepa qué va a pasar en ese programa. Entonces empezamos con un esqueleto en huesos y luego ya le vamos poniendo los músculos, le vamos poniendo los órganos, cómo funcionan, las personas, las células, pues todo empieza a tomar forma hasta que si fuéramos anatomistas, pues entonces ya formaríamos a un ser humano que puede caminar, que se expresa por sí mismo, que todo el mundo comprende, que habla el mismo idioma que todos los demás y que sabe dónde tiene que llegar, cómo tiene que caminar y en qué momento debe estar en qué lugar. Todo eso ya lo sabemos y además cuánto va a costar que esa persona pues haga todo eso de acuerdo a nuestro plan. Y esto es básicamente lo que es la etapa de planeación como, repito, no suficiente, pero aquí es, en la planeación es donde realmente se dan los eventos. Aquí es donde realmente el éxito de cualquier evento está cimentado. Aquí en la planeación es el lugar en donde ya se tomaron todas las decisiones o se están cambiando las decisiones y ahí aparecen los cambios de decisiones. Cosas tan sencillas como que mejor cambiar el postre, pues que todo el mundo sepa que se va a cambiar el postre. Sí se van a imprimir los menús para que la gente sepa qué van a comer, ponerle los letreritos a los buffets para que sepan qué es lo que contiene ese chefing dish y así todo debe ser planeado.
Miren, por último, pues lo que me gusta comentar en el diplomado en Meetings and Events, que todo lo que hacemos debe estar basado en un plan. Nada, nada, nada de lo que hagamos debe estar dejado al azar. Nada debe ser fortuito. Es nuestra obligación que todo sea planeado, que todo, 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 fíjense, todo lo que pasa en estos 2 días de programa que estoy poniendo de ejemplo, todo, todo esté perfectamente determinado. Y no solamente que digamos qué es lo que se va a hacer, sino dónde se va a hacer, en qué horario se va a hacer, en qué lugar se va a hacer, quién va a checar que todo esto suceda, quién va a estar ahí supervisando, en fin, qué alimentos y bebidas, qué montaje, qué manteles, qué centros de mesa. Todo esto se ve ahí y se ve con muchísima anticipación. Entonces, pues esta es una gran responsabilidad y por eso es tan diferente y tan único el organizar eventos y planear eventos de cualquier tipo. Así que imaginen ustedes, ya para cerrar esto de la planeación, como digo, da para mucho más, pero estamos hablando de lo fundamental, de lo básico que no podemos sin ello hacer un evento que sea exitoso. Porque como dije también antes, pues son seres humanos, entonces cualquier cosa puede suceder, hay imponderables, pero si nosotros tenemos una base de planeación muy buena, excelente, que no dejemos nada al azar, que nada sea fortuito, sino todo está planeado. Cuando algo surge que se dispara, que no estaba planeado, y por ser seres humanos y las circunstancias de ciudades, destinos, clima, etcétera, pues entonces tenemos una forma de responder de forma apremiante, pero adecuada y segura a cualquier imponderable. Entonces, ya para acabar, la planeación es la base de cualquier éxito en cualquier tipo de evento.